Día 189. Carta a los Tesalonicenses. Importancia del libro, estructura y cómo entenderlo. Cómo leer Primera de Tesalonicenses. En nuestra cultura hoy en día las imágenes seductoras y las presiones sexuales están en todo lugar. Pareciera que la situación no era muy diferente en Tesalónica. Nos enfrentamos a las mismas preguntas de la iglesia primitiva. ¿Cómo vivir una vida santa en medio de una cultura inmoral? Mientras luchamos por mantener una vida pura en una sociedad permisiva. Primera de Tesalonicenses nos provee pautas sólidas y una promesa alentadora. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. El corazón pastoral apasionado de Pablo se revela en su gozo y profunda preocupación por la iglesia tesalónica. Su confianza reposa en el poder de la palabra de Dios para transformarlos. Presta atención a la bella imagen del discipulado en el versículo 8 del capítulo 2. Deja que el amor te lleve a ti también a compartir el Evangelio y tu vida con las que el Señor pone en tu camino. Abarcándolo todo, esta es la realidad de ver la vida a través de los lentes de la eternidad. Busca instrucción en cómo la segunda venida de Jesús puede inspirarte a enfrentar un futuro incierto con gran esperanza y motivarte a vivir de forma agradable a Dios. ¿Por qué leer Primera de Tesalonicenses? Como ha ocurrido con cada miembro de la familia humana, los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentarse con su moralidad. Muchos de ellos encontraron temprana muerte a manos de aquellos que odiaban a Cristo y todos los que se aliaban con él. Fuera a mano de los celosos judíos, como Pablo antes de su conversión, furiosos griegos, de las despiadadas autoridades romanas. La persecución incluía apedreamiento, azotes, crucifixión, tortura y muerte. Ser un seguidor de Cristo significaba perderlo todo. Pablo estableció la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, cerca del año 51 después de Cristo. Poco tiempo después, escribió esta carta para animar a los nuevos creyentes allí. Quería que estuvieran seguros de su amor, expresarles su reconocimiento por su fidelidad en medio de la persecución y recordarles la esperanza, el seguro regreso de su Señor y Salvador. Pablo empieza esta carta con una nota de afirmación, dando gracias a Dios por la fe sólida y la buena reputación de los tesalonicenses. Luego repasa su relación, cómo él y sus compañeros les habían traído el Evangelio, cómo ellos aceptaron el mensaje, cómo deseaba estar con ellos otra vez. Su preocupación por ellos lo llevó a enviar a Timoteo para animarlos en su fe. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 13. Luego les presenta el corazón de su mensaje, exhortación y consuelo. Los reta a agradar a Dios en su vida diaria, evitando toda inmoralidad sexual, amándose mutuamente y viviendo como buenos ciudadanos en un mundo pecador. Leer Primera de Tesalonicenses del capítulo 4, el versículo 1 al 12. Los consuela recordándoles la esperanza de la resurrección. Luego les advierte que deben estar siempre preparados, porque Cristo Jesús podría regresar en cualquier momento. Cuando Cristo vuelva, los cristianos que estén vivos y aquellos que han muerto resucitarán a una vida nueva. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11.
Luego, da a los tesalonicenses una serie de consejos de cómo estar preparados para la segunda venida, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos, seguir siempre lo bueno, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, examinarlo todo, apartarse del mal. Pablo concluye su carta con 2 bendiciones y una solicitud de oración. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 22. A medida que usted lea esta carta, preste atención cuidadosa a los consejos prácticos de Pablo para la vida cristiana. Y cuando se sienta abrumado por la aflicción y anonadado por la tristeza, avive su esperanza en la realidad del regreso de Cristo, su resurrección y la vida eterna. Se ha hecho referencia a ambas cartas a Tesalónica como las epístolas escatológicas. No obstante, a la luz de su enfoque más extensivo en la Iglesia, serían categorizadas como las epístolas de la Iglesia. 5 temas principales se encuentran entretejidas en Primera de Tesalonicenses. 1. Un tema apologético con la correlación histórica entre Hechos y la primera carta de Tesalonicenses. 2. Un tema eclesiástico, con el retrato de una iglesia sana y creciente. 3. Un tema pastoral, con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo. 4. Un tema escatológico, con el enfoque en acontecimientos futuros como la esperanza de la iglesia. Y 5. Un tema misionero, con el énfasis en la proclamación del Evangelio y el establecimiento de las iglesias. ¿Cómo leer Segunda de Tesalonicenses? ¿Qué está sucediendo? A veces el mundo alrededor nuestro parece caótico e impredecible. Esta carta brinda algo estable, una perspectiva eterna con la cual podemos evaluar los estándares cambiantes de la sociedad. Las palabras de Pablo nos recuerdan que mientras el mundo avanza hacia su punto final, nuestra esperanza en la eternidad nos fortalece para vivir cada día en un ambiente anticristiano. El capítulo 1 anima a los cristianos que sufren persecución a perseverar en medio de las dificultades. Los capítulos 2 y 3 confrontan los falsos rumores que anunciaban que los últimos tiempos ya habían pasado. Estos capítulos revelan que deben ocurrir ciertas cosas antes del retorno de Jesús e instan a confiar firmemente en que Dios cumplirá su plan de redención. La Iglesia es exhortada a tener paciencia y firmeza y a perseverar fielmente en un servicio diligente hasta que Jesús regrese. Descubrirás varios temas paralelos a los de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses: el sufrimiento, el trabajo y los últimos tiempos. Esta carta, junto con Primera de Tesalonicenses, nos aporta mucho de lo que sabemos acerca del regreso del Señor. ¿Por qué leer Segunda de Tesalonicenses? Es difícil comunicarse con eficacia. A menudo el mensaje que se envía no es el mensaje que se recibe en el hogar, en el supermercado, el vecindario o la iglesia. Aunque lo exprese o lo escriba claramente, las palabras pueden ser malinterpretadas y malentendidas, especialmente si son filtradas a través del tamiz de los prejuicios y los preconceptos. Pablo enfrentó este problema en los tesalonicenses. Les había escrito antes para ayudarles a crecer en la fe.
para confortarlos y animarlos a través de afirmar la realidad del regreso de Cristo. Pero unos pocos meses después, sin embargo, llegó la noticia procedente de Tesalónica de que algunos habían malinterpretado las enseñanzas de Pablo acerca de la segunda venida. Su anuncio de que Cristo podría venir en cualquier momento hizo que algunos dejaran de trabajar y que se dedicaran solo a esperar, justificando su ociosidad con el mensaje de Pablo. El fuego se avivó con la persecución constante contra la iglesia. Muchos creyeron sin duda que estos tenían que ser el día del Señor. Actuando rápidamente, Pablo envió una segunda carta a esta joven iglesia. En ella amplía sus instrucciones acerca de la segunda venida y del día del Señor. Leer en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses, por lo tanto, continúa el tema de Primera de Tesalonicenses y es un llamado a mantener una conducta valerosa y consciente. La carta empieza con el sello característico de Pablo, un saludo personal y una declaración de agradecimiento por su fe. Hace referencia a su perseverancia a pesar de la persecución y las pruebas, para luego introducir el asunto de regreso de Cristo. En ese entonces, Cristo vindicará al justo que permanece y castigará al débil. Segunda de Tesalonicenses, en los capítulos 1, versículos del 1 al 12. A continuación contesta directamente a los malos entendidos que tienen que ver con la cronología de los acontecimientos de los últimos tiempos. Les dice que no deben prestar atención a los rumores y noticias que el día del Señor ya ha comenzado. Porque antes de que Cristo vuelva, deben tener lugar cierto número de hechos. Mientras tanto, deben permanecer firmes por la verdad de Cristo, recibir aliento y esperanza de Dios, pedir fuerzas y que el mensaje del Señor sea esparcido, y amonestar a los que andan desordenadamente. Y termina con saludos personales y una bendición. Casi 2000 años después, estamos más cerca del regreso de Cristo, pero también nosotros podríamos caer en el error de ver su aparición inminente como una excusa para esperar sin hacer nada, con la mirada puesta en el cielo. Estar preparados para su venida significa difundir el Evangelio, llegar hasta aquellos que estén en necesidad de edificar su iglesia, su cuerpo. A medida que lea Segunda de Tesalonicenses, vea claramente la realidad de su regreso y su responsabilidad de vivir para Él hasta ese día.